Ok, amados, vamos a estudiar hoy las ordenanzas como medios de gracia, aprovechando nuestro catecismo bautista, un documento confesional. ¿Qué cree usted como bautista reformado? Entrego dos documentos, mínimo. La Confesión de Londres de 1689 y el Catecismo Bautista, para distinguir nuestras principales doctrinas. Con el catecismo, entonces, vamos a estudiar solo la pregunta 96. Se nos está hablando de los medios de gracia. Y aquí, pregunta 96 versa, ¿cómo el bautismo y la cena del Señor llegan a ser medios de salvación eficaces? Bueno, antes de pasar a la respuesta, hagamos un breve repaso. Les pregunto, ¿qué son los medios de gracia? ¿Eso qué es? ¿Eso con qué se come? ¿Eso para qué sirve? Bien, bien, el Señor nos los ha dispuesto para acercarnos más a Él. Pero entonces utilizaste otra vez medios. Los medios son medios. Utilicemos un sinónimo. ¿Cómo? Para crecer en salvación, pero quisiera un sinónimo de medios. Como un puente, bien, mi hermano. Un canal. ¿Cómo? Son ordenanzas, Dios nos los da, son órdenes que Dios nos da, canales que utilizamos para acercarnos a Él, para crecer en salvación. Y en ese mismo orden de ideas, y ya precisamente porque leímos la respuesta, recordemos que a qué nos referimos con salvación. ¿A qué nos referimos con salvación? Con todo lo que es la justificación y la santificación. No solamente el momento en el que creímos, sino hoy día siendo santos e incluso la glorificación cuando seremos salvos. La salvación es algo más que el día que pasamos, perdón, que el día que creímos. La salvación implica ese momento pasado, momento presente y momento futuro. Entonces, cuando pensamos en los medios de gracia, otra vez, son esos canales para algún día ser salvos, para seguir siendo salvos y para en el día final llegar en la gloria eterna. Ok, veamos la respuesta entonces. El bautismo y la cena del Señor llegan a ser medios de salvación eficaces, no porque haya alguna virtud en estos o en el que los administra, sino solo por la bendición de Cristo y la obra del Espíritu en aquellos que por fe los reciben. Ya solo la respuesta de esta pregunta nos deja claro que cuando hablamos de medios de salvación no estamos pensando cosas que me sirven para salvarme, como que si yo participo de ellos yo soy salvo. No, porque miren que la respuesta lo aclara. No hay virtud en estos para ser salvo. No es que ellos tienen la virtud para salvarnos, ellos son medios, son canales, son puentes. Me gustó ese sinónimo que dieron también, para crecer en salvación. Pero ellos en sí mismos no tienen gracia, y eso es lo que vamos a ver en primer lugar en todos estos elementos de teología de la pregunta. No creemos que las ordenanzas infundan gracia. A los que saben latín, ahí está una frase que se utiliza en esta discusión: ex opere operato. Los que hayan sido católicos juiciosos, ¿no les suena esa palabra? Bueno, en el catolicismo romano, todo este tema de las ordenanzas de manera especial, se creen que las ordenanzas tienen gracia en sí mismas. Eso se le llamaría, eso se le conoce así en teología como ex opere operato, es decir, que operan gracia en sí mismo. Entonces usted iba a la misa y usted hacía su filita, se comía la hostia, y por comer la hostia, ese pan físico, o sea, ese elemento en sí mismo te santificaba, en sí mismo tenía gracia. No importaba si eras cristiano, no importaba si creías, no importaba si estabas andando en santidad, no importaba nada. El simple acto de comerlo te infunde gracia.
O en el bautismo, lo mismo. Entonces, llevabas a tu niño recién nacido o bebé para que por medio del bautismo los pecados eran perdonados. El bautismo en sí le infundía gracia. No importaba obviamente la fe del niño, no importaba la fe de los papás, no importaba la santidad, no importaba nada. El simple acto, el acto en sí santificaba. Eso es decir que los elementos, las ordenanzas tienen gracia en sí mismas, son ex opere operato, infunden gracia. Nosotros no creemos eso. Por eso ahorita les pregunté sinónimos de medio, porque ustedes hablan de puente, de canal, de medio, como lo conocemos. No dan gracia en sí mismos. Yo no, pues para tomar otro de los medios, la Biblia no se trata simplemente de que me la acerco o la tengo ahí abierta en el Salmo 91 y en mis casas todos crecemos, o simplemente la leo sin pensar, sin creer, sin distinguir y ya eso me va a santificar. No, porque los elementos no tienen gracia en sí mismo. Ninguno de los medios, por supuesto tampoco la cena del Señor ni el bautismo. ¿Qué más nos decía la respuesta? Entonces eso es importante, eso es muy importante. Cuando estén allá discutiendo con su abuelito, con su tío bien católico, eso es una distinción muy importante. Entonces ustedes para confundirlo le dicen, no, pero es que usted cree en el ex opere operato y ya lo enredan. Y ya le van ganando un poquitico de ventaja. No, la idea no es parecer que sabemos y ya, hay que enseñarle la palabra del Señor. Ok, la definición otra vez. No porque haya virtud en estos o en el que los administra. Otra distinción importante. Pastor, es que yo me bauticé y resulta que ese pastor que me bautizó apostató. Ese hombre hoy está en el mundo. Ese hombre es un pagano, negó al Señor. ¿Me tengo que volver a bautizar? No, porque el bautismo no, ni la cena dependen del que lo administra. Es decir, para que mi bautismo sea legítimo, no se requiere que el que me bautizó sea una persona que persevere en la fe. O para que la cena del Señor me bendiga, no se requiere que el que la administra sea una persona que siempre ande bien. Los elementos no infunden gracia en sí mismo, pero tampoco depende del que los administra. En la historia bautista hay una discusión bien interesante al respecto de esto. Un libro salió hace tiempo, se llamaba El rastro de la sangre. No sé si ustedes algún día lo hayan escuchado. Yo no lo he leído, pero la idea de este libro es que los verdaderos bautistas estaban trazada su historia hasta Juan el Bautista. Entonces, lo que estos defendían es que si tu linaje bautista se podía trazar a Juan el Bautista, entonces tu bautismo era genuino. Si tu bautismo no se podía trazar hasta Juan el Bautista, entonces tú no eras un creyente verdadero, no te habías bautizado correctamente, tenías que volver a bautizarte. Entonces las iglesias que en ese momento que hubo mucho ese movimiento, pasaba que llegaba algún cristiano de otra iglesia y le preguntaban, ¿eres bautizado? Sí. ¿Quién te bautizó? ¿Cuál fue la iglesia? Y si esa iglesia, según este pensamiento, no se podía trazar la historia hasta Juan el Bautista, vuélvase a bautizar. Palabras más, palabras menos, los que bautizaban infundían o autorizaban la ordenanza. La ordenanza dependía del que bautizaba. Eso no es correcto. Claro, por supuesto, aclarémoslo ya. Eso no implica que cualquiera me va a bautizar. No, o que cualquiera va a bautizar. No, pues definitivamente tiene que ser un pastor. Pero si en el tiempo el pastor que nos bautizó apostató, adulteró, o incluso nos dimos cuenta que ni siquiera debía ser un pastor, pues yo no tengo por qué volverme a bautizar. Porque si verdaderamente creí, representaba lo que se supone representa el bautismo y todo aquello, está bien.
No tengo que sentir culpa como que el bautismo hubiese sido ilegítimo. Eso en la historia de la iglesia tuvo un debate bien fuerte a inicios de la época de la iglesia primitiva, en el que pasaba que cuando venía la persecución, había pastores, obispos, que negaban al Señor. Se le llamaban los lapsis. Entonces estos hombres, claro, habían hecho algo horrible, habían caído, por eso lapsis de caer, y luego estos hombres bautizaban. Entonces se decía que si a ti te bautizaba un lapsis, tu bautismo no era legítimo. De hecho, con Constantino también se discute eso, porque a Constantino lo bautizó a alguien que no era de la ortodoxia. Entonces se dice, Constantino no fue debidamente bautizado, porque el que lo bautizó no estaba perfectamente en toda la ortodoxia. Repito, eso sería poner el bautismo supeditado a la integridad del que lo administra. Y nuestra confesión, catecismo, dice no. No depende del que lo administra. Vamos a ver eso en la Biblia, Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3. Verso 5 dice: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Sino ministros por los cuales habéis creído, y eso según el Señor concedió a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. No está hablando aquí de bautismo, pero el texto precisamente refleja la idea de que no depende del ministro, ni siquiera para el crecimiento de la iglesia aquí, que los de Corinto se estaban peleando. No, yo soy de Pablo, nuestro ministerio es el verdadero porque soy discípulo de Pablo. Y otros, no, a mí me bautizó incluso Apolos, o a mí me bautizó Pablo. Y estaban los otros que se creían los súper espirituales. No, yo ni de Pablo ni de Apolo, yo de Cristo. No, todos estaban mal, porque estaban dependiendo del hombre, de Pablo, de Apolos, y los otros que decían de Cristo estaban menospreciando al hombre. Entonces también estaban mal. No, Pablo de hecho, ahí mismo en Corintios luego discute, yo no he bautizado a tantos, sino a Crispo, a los de la casa de Estéfanas, y menciona a algunos, como diciendo, ¿por qué están gozándose de que yo los bauticé? No depende del que los administra, sino de Dios. Es el medio por el que Dios bendice. La persona que bautiza, el pastor, es solo un medio que Dios está ahí obrando para bendecir al que se bautiza o al que participa de la cena del Señor. Les tengo aquí como notica abajo, no vamos a ir al texto, pero la comparación entre Judas y Felipe. Judas hizo milagros, Judas echó fuera demonios, Judas sanó enfermos. Entonces esos enfermos no fueron sanados, esos demonios fue una obra del diablo porque Judas era del diablo. No, eso fue legítimo, aunque era un hijo del diablo, aunque no estaba legítimamente en los caminos del Señor. Y por el contrario, Felipe, que si era íntegro, bautizó a Simón. Esos son los hechos que están ahí. Felipe, el íntegro Felipe, qué gran hombre, bautizó a Simón y al poquito tiempo Simón apostató. Cuando le dice, estás en hiel de amargura. Entonces no pudiéramos, si fuera cierto que el bautismo depende del que lo administra, entonces el bautismo de Felipe no tendría por qué haber sido ilegítimo, el de Simón. Pero fue mal, o sea, Simón finalmente apostata porque no depende del que lo administra. No, es que ese pastor, todos los que bautiza no perseveran, ese pastor está mal. No, eso no pasa, eso no depende del pastor. O me voy a bautizar con ese pastor porque ese sí, pastor, es bíblico, ese sí me va a bendecir y con ese sí voy a andar en poder cuando me bautice. No, eso no depende del pastor, eso no depende del que lo administra, depende solo del Señor. Bien, ¿fue claro ese punto, hermanos? ¿Alguna pregunta ahí? Vamos bien, sigamos. ¿Qué hace que las ordenanzas sean medios de gracia? Preguntamos y la respuesta nos menciona tres cosas. ¿Qué hace que las ordenanzas sean medios de gracia? 1, la bendición de Cristo. Número 2,
el Espíritu Santo. Número 3, la fe. Porque el bautismo y la cena del Señor son medios de gracia, no simplemente porque el pastor y la teología reformada dice que son medios de gracia, porque nos parece lógico que sean medios de gracia, no, sino porque Cristo los bendice, porque el Espíritu Santo los usa y porque requieren fe. Esas tres cosas hacen que sean medios de gracia. Vamos a analizar cada una de esas menciones. En primer lugar, para que las ordenanzas sean medios de gracia, tiene que estar la bendición de Cristo, o son medios de gracia porque Cristo las bendijo. Hermanos, vamos a Mateo capítulo 3, versículo 11, para ver que Cristo fue el que instituyó esta ordenanza. Noten en Mateo 3:11 algo primero. Recuerden que tenemos el bautismo de Juan, ¿no? Y parece entonces que el bautismo fue ordenado por Juan. Parece ser, porque vemos que Juan es el primero en que aparece bautizando. Pero noten algo interesante en el versículo 11 de Mateo 3. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene después de mí es más poderoso que yo, del cual no soy digno de llevar el calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dejemos de lado un momentico lo que significa Espíritu Santo y fuego. Concentrémonos en que Juan está haciendo el bautismo, pero él dice, casi como si Juan estuviera diciendo, esto no es todo. Esto no es todo. Este no es el fin. Va a venir uno que va a dar una cosa superior, un bautismo superior. Bautismo, dice él aquí, en el Espíritu Santo y fuego. Bueno, eso tiene que ver con dos tipos de bautismo. Espíritu Santo en cuanto a salvación, en fuego en cuanto a condenación. Y si eso lo conectamos con Mateo 28, versículo 19, ustedes conocen el texto, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí tenemos la ordenanza puntual, donde Cristo instituye el bautismo. Juan, si bien el bautismo está conectado con lo que Juan venía haciendo, es aquí en Mateo 28, 19, donde Cristo instituye el bautismo como una ordenanza cristiana y lo bendice. Y hermanos, ¿cómo, a ver, los que estén un poquito más duchos, cómo se le llama a las ordenanzas en la teología? ¿Qué otro nombre reciben las ordenanzas en la teología? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo? No, que no nos gusta mucho porque nos suena católico. Sacramentos, bien. ¿Sí? Los sacramentos. No habían escuchado. Sí, sí lo habían escuchado. A las ordenanzas, o sea, si ustedes cogen un libro de teología cristiana, no católico romana, y muy probablemente les va a aparecer los sacramentos. No, que el sacramento de la ordenanza, y ustedes piensan, este se volvió católico romano. No, son cristianos, son bautistas, son reformados, son presbiterianos, lo que sea. Los reformados, los cristianos, también utilizan el término sacramento para hacer referencia a las ordenanzas, al bautismo y a la cena del Señor. Pero interesantemente, cuando uno mira la confesión de Westminster, que fue primero que la de nosotros, ahí aparece sobre los sacramentos. Sí, los sacramentos y sacramentos, sacramentos, sacramentos. Pero cuando uno lee la de Londres, ellos ya no utilizaron el término sacramentos, sino que utilizaron el término ordenanzas. Y es bien interesante. ¿Saben por qué? Porque lo que querían los bautistas es dejarles claro que el bautismo que practicamos es una orden. Lo hacemos como lo hacemos porque se ordenó. Y con ese solo título le estaban diciendo a los hermanos paido bautistas, diciéndoles, ustedes bautizan infantes, pero eso no es una ordenanza. Cuando veamos el próximo domingo puntualmente el bautismo, vamos a adentrar más en esto. Pero solo con mencionar ordenanza era por decirlo así, una estrategia teológica
para enfatizar el punto de que no creemos en el bautismo de infantes, porque el bautismo de infantes no está ordenado por ningún lado. Por ningún lado está la orden. Ningún lado. Entonces, mejor no le pongamos sacramentos, pongámosle ordenanzas para que quede bien claro. Término sacramento, pues nos resulta incluso un poquito confuso. No soy el único que prefiere no usarlo. A mí personalmente no me gusta mucho. Sí, lo respeto, a veces lo uso, más en términos académicos, pero casi no me gusta porque creo que confunde más. ¿Por qué se llaman sacramentos? No sabemos bien. La palabra sacramento significa como misterio. ¿Y cómo así que misterio? No, es porque es un elemento que comunica una señal, que señala y que significa algo. Entonces, como que requiere un poquitico de andamiaje teológico, ¿no? Ordenanza, lo que el Señor ordenó, punto, ya me queda más claro, se me hace un poquito más sencillo. Ok, entonces son ordenanzas. Las ordenanzas no hay más que dos: bautismo, cena del Señor. Punto. ¿Qué estamos dejando por fuera? A ver, los que fueron católicos juiciosos. La ordenación sacerdotal, ¿qué más? A ver, los 7 sacramentos. Bueno, así se llamaban, ¿no? Los 7 sacramentos. Entonces los 7 sacramentos eran bautismo, cena del Señor, y ahí para adelante. Ordenación sacerdotal. ¿Cuál? Unción de los enfermos. Ayúdenme porque yo sinceramente no me lo sé. Matrimonio. Sería la cena del Señor. Confirmación. Bien. Las obras de la suprema unción. Las obras de supererogación. Una persona llega a ser demasiado santa. ¿Cuál, hermano? La penitencia. Entonces, con esto nosotros estamos diciendo, no, solo son dos: bautismo y cena del Señor. Son las únicas ordenanzas que Cristo ha bendecido, que el Espíritu Santo usa y que requieren de fe para que me santifiquen. El matrimonio no es un medio de gracia. No, es una situación en la que yo crezco en santidad, claro que sí. Pero si fuera un medio de gracia, entonces solo los casados seríamos más santos. La ordenación, entonces solo los pastores seríamos más santos, si fuera un medio de gracia. No, solamente bautismo y cena del Señor. Como estos Cristo los bendice, ojo a este punto, Él los regula. Él los regula. Y otra vez, esto está subyacente la discusión del bautismo de infantes. Si Cristo es el que bendice la ordenanza, Él tiene que decir quién se bautiza. Y Él nunca dijo que se bautizaban niños. Bebés. Cuando digo niños me refiero a bebés. No es la discusión de un pequeño de 8 años, 10 años, qué sé yo. No, Él los regula. Si Él dice que la ordenanza es con vino, yo no puedo poner jugo de uva. Si Él dijo que era con pan, yo no le puedo poner cordero, aunque signifique más chévere, porque el cordero de Dios, no, Él dijo pan. Si Él dice que son todos los domingos, yo no lo puedo hacer una vez al mes. Si Él dice que es por inmersión, o bueno, no, yo estoy diciendo dice, se implica que es por inmersión, pues es por inmersión, yo no puedo rociar. Si Él dice que se bautizan creyentes, pues esos son los que bautizo. No, definitivamente, mi hermana. Perdón, por si no fui claro. Cuando decía del matrimonio, es en la discusión de ordenanzas, como que Dios lo ordenó como un medio de gracia. O sea, las que Cristo instauró para la iglesia, que el Espíritu Santo las usa y que requieren fe para crecer en santidad. No, claro, el matrimonio es bíblico, es mandado, pero no entra dentro de las categorías de sacramentos o las ordenanzas. No, Cristo nos mandó ¿a qué? A evangelizar, pero no puedo decir que el evangelismo es una ordenanza. Cristo nos mandó a
bueno, tantas cosas que podemos empezar a decir, pero como ordenanzas, como la particularidad de la cena del Señor, yo no puedo equiparar el matrimonio al bautismo, a la cena del Señor. No puedo equiparar el criar los hijos a la ordenanza del bautismo y la cena del Señor. Eso es lo que se quiere decir, hermano. ¿Cómo una qué? Ah, claro que sí. Claro, definitivamente el matrimonio es una institución de Dios. Entonces Cristo regula porque Él los bendice y su presencia es vital. Y aquí también les hago la diferencia entre otras cosas que aunque Él nos haya mandado no son ordenanzas, porque en el bautismo y en la cena del Señor, Cristo promete su presencia especial. Miren cuando se instituye el bautismo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando se habla de la cena del Señor, Primera de Corintios 10 nos dice, ¿no es la copa del Señor comunión con la sangre de Cristo? ¿No es el pan comunión con el cuerpo de Cristo? O sea que en los elementos, perdón, en las ordenanzas, la presencia de Cristo está prometida de una manera especial. Bien, ¿qué más hace que los medios sean medios de gracia? Perdón, que las ordenanzas sean medios de gracia. La obra del Espíritu Santo. Entonces, Él es el agente santificador a través de los medios de gracia, particularmente hoy hablando las ordenanzas. El Espíritu Santo los usa como canales para santificarnos, porque Él, de las tres personas de la Trinidad, es quien está más activo, más involucrado en la obra de santificación. Las ordenanzas son canales a través de los cuales Él nos alimenta. Otra vez la ilustración que les decía hace 8 días de la palabra. Hermanos, cuando nosotros participamos de las ordenanzas, un cristiano, alguien que ha creído, el día que se bautiza, digamos, ¿cómo explico esto? Humanamente hablando no pasa nada. Es decir, el sábado, antes del domingo de bautizarse, esa persona estaba, no voy a adulterar, esa persona estaba, voy a amar a Dios, esa persona estaba pensando, voy a ir a la iglesia, se bautizó, sigue lo mismo, voy a amar a Dios, voy a ir a la iglesia, no voy a adulterar, etcétera. O sea, el bautismo no hizo ni una luz, ni lo transformó, pero, como medio de gracia, porque Cristo lo instaló y porque el Espíritu Santo lo usa, esa persona bautizada, ese creyente bautizado, sí puede esperar empezar a crecer en santidad de una manera especial después de su bautismo. Porque el Espíritu Santo usa esa ordenanza para santificarlo. Lo mismo con la cena del Señor. La cena del Señor nos alimenta, el Espíritu Santo nos capacita para seguir creciendo en santidad. Hermanos, miren, cuando les decía lo de la ilustración, ¿qué comieron ustedes anoche? Seguro que ni se acuerdan. Ni siquiera nos acordamos que cenamos anoche. Tal vez ni el desayuno nos acordamos. Toca, pero comí, ok, ya me acordé. Ni siquiera lo tenemos presente. Pero eso está orando en nosotros. No entendemos cómo, no sabemos cómo, no tenemos que ser nutricionistas para hacer toda la división de calorías, de carbohidratos, de azúcares y todo, para, así sí me aprovecha el desayuno. No, yo me lo como y me está alimentando en mi día a día. Bueno, la cena del Señor hace eso. Con fe, porque Cristo la bendijo, porque el Espíritu Santo la usa, yo participo y eso, no sé cómo, pero me va haciendo madurar, me va ayudando, me va capacitando. No porque tienen gracia en sí mismos, sino porque la participé con fe, porque el Espíritu Santo la usa y porque Cristo la bendice. Hay una parte, ya que es una obra del Espíritu Santo, entonces en las ordenanzas hay una parte que es espiritual y física a la vez. Noten, nosotros todo es espiritual. O sea, creemos basado en promesas, cosas que no vemos, un Cristo que no vemos,
La iglesia se nos habla de que estamos unidos a Cristo, unidos los unos con los otros, pero eso no lo vemos. Cristo está presente en su iglesia, pero eso no lo vemos, etcétera. Pero Dios sí nos dejó algo físico, algo que podemos tocar, y es la particularidad que tienen las ordenanzas. O sea, el agua del bautismo lo vemos, lo tocamos. El pan, el vino, lo vemos. Son elementos físicos. Es lo único en la vida cristiana que tiene, que se ve, que se toca. Es lo único del culto que es físico. En el culto nosotros cantamos sin ver a Dios, escuchamos la palabra, nada es físico, excepto las ordenanzas. Entonces, hay un aspecto que es físico, pero hay un aspecto que es espiritual a la vez en esos elementos. Y miremos este par de pasajes para hacerme entender un poco más. Primera de Pedro 3:21. Dice, el bautismo, bueno, el contexto, doy un poquito de contexto. Viene hablando de cuando Israel pasó por el desierto, pasó por el mar, y ya recuerdan que hubo las aguas y todo esto, que Noé, que también fueron salvos por agua, 8 personas, como esa idea de pasar por agua. Israel pasa por las aguas una sola vez, Noé con el arca pasa por las aguas una sola vez. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Miren que Pedro habla del bautismo, el elemento físico del agua, sumergidos y todo, nos salva. Pero él aclara, esperen, no es que nos quita la inmundicia de la carne, no, eso no hace algo, lo físico no puede quitar el pecado, pero Pedro sí habla de la aspiración de una buena conciencia, o sea, algo que es del Espíritu, algo que el Espíritu Santo nos va a obrar para ahora vivir para el Señor. Entonces, miren cómo Pedro hace esta dinámica entre lo físico y lo espiritual. No es que porque nos lavamos se lavan los pecados, no, porque los pecados es algo espiritual. Eso físico no quita lo espiritual, pero eso físico representa y el Espíritu Santo usa para algo espiritual, una aspiración de una buena conciencia para Dios. Y el otro pasaje que les tengo ahí, 1 Corintios 12:3. Porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean siervos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aclaración, no es que cuando nos bautizamos ahí se nos unió al cuerpo de Cristo, no, pero sí noten cómo se utiliza el mismo lenguaje de bautismo para representar lo que se supone el bautismo físico hace o ilustra, que somos unidos a Cristo. En 8 días cuando hablamos más del bautismo, pero ese acto de sumergirnos es, me empapé de Cristo. Todo Cristo, soy de Cristo, estoy revestido todo de Cristo, unido a Cristo, así como nos metemos en el agua. Bueno, es que eso físico está conectado con una realidad espiritual, que somos unidos al cuerpo de Cristo. Entonces miren las dinámicas físico-espirituales que hay en los elementos. Y esto, hermanos, para que, bueno, ya nosotros nos bautizamos, pero incluso cuando vemos otros bautismos, dejemos de ver simplemente lo físico. Ah, sí, se metió en el agua. No, ahí hay cosas espirituales que están sucediendo. O cuando participamos de la cena del Señor, no podemos estar, ok, ya el vino, ay, qué rico, está fuertecito, el pan está rico. No, eso es quedarnos en lo físico. Hay cosas espirituales que trascienden a eso. Cuerpo, la sangre del Señor. Soy de Cristo, murió por mí, su sangre, su cuerpo. Eso trasciende. Entonces no me puedo quedar con lo espiritual, tampoco me puedo quedar con lo espiritual solamente. Entonces no importa qué elementos uso, no, porque los elementos que él instituyó son unos. Pero tampoco me puedo quedar con lo físico pensando en lo rico o en lo dulce o en lo fuerte que es el vino, sino que tengo que estar unidas las dos cosas. Lo físico, lo espiritual. Y lo tercero
que hace que las ordenanzas sean medios de gracia, la fe del que los recibe. La fe los eleva más allá de un rito. Son ritos, claro que sí. Bautismo es un rito, la cena del Señor es un rito, pero la fe es la que hace que vaya más allá de un rito. La fe es la que me conecta con todas las realidades espirituales que ahorita estábamos hablando. Y la fe es la que se opone al ex opere operato que hablábamos ahorita. Es decir, de que ellos infunden gracia en sí mismos. No. Si hoy mismo que participemos de la cena del Señor, estamos ahí sentados, recibimos los elementos y ni estoy pensando, ¿a qué hora el pastor va a decir ya que comamos esto, el almuerzo? Pues, ve que me como eso para que me santifique. No, así no es. Es con fe en lo que estoy haciendo. De hecho, bueno, cuando lleguemos a la cena del Señor más adelante, hablaremos un poco de lo siguiente. Y es precisamente la fe la que hace que durante la ordenanza ese pan y ese vino deben ser tratados de una manera especial. Pero una vez terminada la ordenanza, nuestros niños van y se comen el pan que quedó, normal. Si sobró un poquito de vino en las copitas, pues ni modo, lo regamos y no pasó nada. No estamos haciendo un sacrilegio. No, démosle el pan al pastor porque el pan es santo, entonces el pastor no se lo va a comer un visitante. No, el pan ya uso común. En la ordenanza, en ese momento, es donde deben ser tratados de una manera espiritual. Ahí es donde están conectados, ahí es donde tienen algo espiritual. El charco donde nos bautizamos, el río donde nos bautizamos. No, pastor, es que ayer aquí hubo una fiesta, ¿cómo nos vamos a bautizar aquí? Imagínense, esa agua es de pecado. No, el momento, el acto de fe. No, pero es que la sal, entonces algunos empiezan que tiene que ser un río para que cuando se bautice, entonces los pecados corran. Porque si se bautiza y se sube ahí mismo, entonces los pecados se le quedan. No, es la fe, la fe. No, que en una piscina para que el agua sea clarita, porque es que el río, pues el agua es como turbia y no representa. No. Eso es meterle mucha cosa. Es la fe en el acto, lo que estás haciendo, lo que significa. Eso es lo realmente importante. Creer lo que los elementos representan. Y en cuarto lugar, las ordenanzas son medios dados a la iglesia, no al creyente en particular. La respuesta del catecismo no lo menciona explícitamente, pero lo quiero agregar. Es que las ordenanzas, hermanos, bueno, el catecismo, la respuesta podemos decir que está implícito en el hecho de que Cristo las instituye. Pero lo que quisiera yo aquí corregir, por si estuviera en la mente de algunos, es que yo no puedo bautizarme desconectado de una iglesia. O yo no puedo celebrar la cena del Señor desconectado de la iglesia. La discusión se ve más en términos de la cena del Señor, precisamente cuando estuvo la pandemia, ¿no? Entonces hubo mucha discusión de la cena virtual. Entonces las personas allá en su casa, hacía cada uno su jugo de uva, mientras veía, porque siempre era así, ¿no? Nadie iba a comprar el vino. Se compraban su pan y allá en vivo y en directo el pastor solito partía el pan y todo, y aquí cada creyente en su casa participaba de la cena del Señor. No es correcto. No fue correcto si se hizo eso. Es en la iglesia, en el seno de la iglesia. O falté al culto y llamo a un hermano para que venga a la casa y nosotros celebramos la cena del Señor. No, es que ni el pastor puede ir y llevar la cena a una persona que se ausentó. Tiene que ser la iglesia. Tiene que ser algo conectado con la iglesia. En 1 Corintios Pablo decía, cuando os reunís como iglesia, esto no es comer la cena del Señor, porque pues ellos lo estaban haciendo mal. O el bautismo, nuevamente, aquí estoy tocando cositas que luego vamos a tratar más a fondo, pero el bautismo es conectado con la iglesia.
Me bautizo no para identificarme con Cristo solamente, me bautizo para identificarme con Cristo y su iglesia, con las dos cosas. Bien, mis amados, vamos entonces a unas aplicaciones finales. Las ordenanzas son más que un mero símbolo, son una señal y un sello. Uno de los textos que el catecismo, o no sé si el catecismo da este texto de prueba, me rectifico rápidamente, pero sé que la confesión sí lo da, para hablar de que las ordenanzas son un signo y un sello, es Romanos 4:11. No, aquí no se da, en la confesión sí. Vamos a Romanos 4:11. Dice, y recibió, hablando de Abraham, y recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia de la fe que tuvo estando en la incircuncisión. Hasta ahí. Aquí se habla de la circuncisión como una señal y un sello de la justicia de la fe que tuvo Abraham. Pues el bautismo también es una señal y un sello de la justicia de la fe que nosotros tenemos. Nosotros no conectamos el bautismo con la circuncisión como los paidobautistas para el bautismo de infantes, pero el bautismo y la circuncisión sí están relacionados en que ambos son signos de un pacto. La circuncisión del antiguo, el bautismo del nuevo. El bautismo es para los miembros del nuevo pacto. Y para ellos es una señal y un sello. Una señal es decir que apunta a algo, significa, dice algo. ¿Qué es lo que dice? Bueno, otra vez, cuando en 8 días veamos el bautismo, que está unido a Cristo, que murió y resucitó con Cristo, que sus pecados fueron perdonados y que va a vivir una nueva vida con Cristo. Eso lo apunta. O sea, cuando yo veo un bautismo, yo estoy viendo a alguien que dice: mis pecados han sido perdonados, soy uno con Cristo, he muerto y resucitado con Él, voy a andar en nueva vida, etc. Eso hace el bautismo, significa, señala algo, pero también sella. Entonces, cuando hay un bautismo, esa persona está siendo sellada en ese momento, es de Cristo. Y aquí va lo que les decía ahorita de que sí hay cuestiones espirituales que están sucediendo ahí. O sea, es como que de verdad el bautismo a la persona la confirma. Soy de Cristo. No me quita mi salvación nadie. Soy una nueva criatura. Un creyente sin bautismo no puede decir eso. No lo puede decir, por lo menos no con confianza. Mirar, mi amado, mira atrás ese día del bautismo, recuérdalo. Eso te debe dar esa seguridad. Soy de Cristo. Él ahí me unió, ahí me selló, ahí me hice uno con Él, ahí morí, ahí resucité. Vamos a ver luego los textos de cómo la Biblia muestra como casi que si en el bautismo es donde nosotros nos salváramos. O sea, la Biblia tiene ese lenguaje muy unido. Porque la Biblia no entiende que el creyente sin bautismo va a vivir, y por eso conecta tanto las realidades del bautismo, de la fe con el bautismo. Las realidades de la fe con el bautismo. Lo mismo con la cena del Señor. La cena del Señor sella. Bueno, señala algo, señala: Cristo murió, Cristo volverá por algún día y comeré con Él. Señala cosas y sella: soy de Él. Es como, hermanos, es como el anillo. A ver, el anillo de compromiso, el anillo de matrimonio no me dice a mí, no me hace estar casado. El anillo no me hace estar casado, pero el anillo sí significa, sí señala varias cosas. Si alguna mujer se quiere acercar y ve el anillo, dice: está casado. Ya sabe que no se puede acercar. Y a mí me diría: acuérdate de lo que tú prometiste. Me dice: pertenezco a una mujer. Entonces me dice varias cosas. Bueno, eso es lo mismo con las ordenanzas. La cena del Señor, no es que somos de Cristo por la cena del Señor, no, ella nos está diciendo: Cristo murió por ti.
No me vuelvo de Cristo cuando participo de la cena del Señor, pero me sella esa verdad. De hecho, me falla ahora la memoria, creo que es el catecismo de Heidelberg, el que precisamente cuando pregunta que si, o ya yo no sé si lo dice el catecismo, siempre que recuerdo esto se me olvida averiguarlo, quedo con la tarea de averiguarlo y se me olvida averiguarlo. Preguntan, ¿puede una persona que duda de su fe participar de las ordenanzas, participar de la cena del Señor? Y la respuesta que se da es sí. Un creyente que duda de su fe puede participar de las ordenanzas. ¿Por qué? Porque sellan. Porque la persona que está dudando le dice, eres de Cristo, murió por ti, va a volver. Y entonces las ordenanzas le ayudan al que está dudando a afirmarse en la fe. Sí, mi hermano. Exactamente, es una batalla de fe. Bien, mi hermano, una batalla de fe. No me lo voy a comer la cena para volverme cristiano, pero en ese momento, con eso, ahí mi fe tiene que operar, es una batalla de fe, me gustó, una batalla de fe, donde Cristo murió por mí, es mío, me lo como, soy uno con Él, eso es real en mi vida, es un asunto de fe. Y una tercera aplicación a esto, al ser medios de gracia, debemos anhelarlos más. Amados, ¿quién no se quiso bautizar el domingo que veíamos los bautizos, no? Yo bautismo y ahí me dan ganas de bautizarme otra vez. Porque uno comprende más cosas. Y bueno, gracias a Dios el bautismo no depende de lo que uno comprende, pero yo no comprendía todo lo que era el bautismo o todo lo que era la vida cristiana, muchas cosas que el día que me bauticé fue un bautismo genuino, ¿no? Definitivamente, pero uno ve bautizos y uno dice, quiero representar eso otra vez y como que el Señor me dé, porque es bonito, o la cena del Señor. Pues la discusión otra vez, cuando lleguemos a la cena del Señor, a la pregunta, lo veremos más, pero ¿por qué dejarla una vez al mes? ¿Por qué dejarla cada 6 meses si son medios? ¿Acaso uno dice el devocional? No, pues voy a hacer el devocional una vez a la semana para que no se me vuelva rutina. Voy a la iglesia una vez al mes para que no se me vuelva rutina. No, es fe, un medio para crecer en santificación. Celebremos cena del Señor todos los domingos para disfrutar más del medio de gracia. Vamos a orar y quedamos en el espacio de algunas preguntas. Señor Dios del cielo, te damos gracias por estas ordenanzas. Gracias, Señor, porque además de la oración, además de la palabra, también nos has dado el bautismo y tu santa cena para seguir creciendo en santidad. Dios del cielo, te damos gracias, Dios, porque eres un buen Padre, eres un Dios muy tierno, muy sabio, en dejarnos estos elementos para capacitarnos, para no dejarnos en la lucha, para no dejarnos en nuestras propias fuerzas, sino que los has dispuesto para ser esos canales en que la tercera persona de la Trinidad venga y nos capacite en medio de tanta debilidad. Te pedimos, Señor, que por favor nos ayudes a honrar más estas ordenanzas y que perdones si las hemos menospreciado. Ayúdanos a amar, Dios, más el bautismo. Ayúdanos a amar más la cena. Y perdónanos, Señor, si hemos visto el bautismo con liviandad, incluso en un hermano, cuando como iglesia los hemos celebrado. Hemos visto con desprecio ese importante evento. Señor, perdónanos. No sabemos lo que hacemos, pero hoy nos has dado un poco más de luz. Ayúdanos a andar en esta luz. Te lo pedimos, Dios, para tu gloria. Amén.